Seguridad Pública por el allanamiento al domicilio del comandante general de la policía, así como a su oficina ubicada en el Ministerio del Interior. Esto no ha hecho sino poner en evidencia que tenemos un problema con la Policía Nacional y que han llegado a su jerarquía máxima personas de dudosa integridad. No podemos hablar nada con seguridad respecto a los actuales jefes, pero el hecho de que la Fiscalía haya sacado un auto de 86 páginas justificando el allanamiento y dando detalles sobre lo actuado es gravísimo. Y lo actuado se resume en una idea simple: la policía puesto al servicio de la impunidad del presidente Pedro Castillo. Impunidad que para conseguirse podía pasar por la contratación de sicarios, según dice el texto de la Fiscalía, para matar al coronel Harvey Colchado de la policía y a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Estamos ante indicaciones, sospechas, afirmaciones gravísimas de la Fiscalía que nos hacen cuestionar sobre el proceso que hemos vivido durante los últimos tiempos y que ha pasado durante los meses en que fue presidente Pedro Castillo, por la compra de ascensos en los generales y por presiones para el nombramiento de los jefes de la Policía Nacional. Lo que choca particularmente es que haya jugado un rol aparentemente crucial en todas estas actividades un ciudadano extranjero de nacionalidad española llamado Jorge Fernández Hernández, alias El Español, precisamente. Hemos invitado por eso al exministro del Interior y abogado Rubén Vargas, que en su momento lanzó la idea de una reforma de fondo, y vamos a mostrarles a ustedes y a él fotos que ya conocerá porque figuran en el auto de la Fiscalía. El señor Vera Llerena, que era el comandante general hasta agosto del año pasado, dándole un radio oficial portátil de Estado al ciudadano llamado El Español. ¿Qué reacción tiene usted, Rubén Vargas? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Cuando ve un instrumento de ese tipo, que alegremente el jefe de la policía habría entregado a este hombre de reputación más que dudosa, porque ya tenía antecedentes penales en su país de origen, España. Sí, Fernando, gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Fernando, la entrega de una radio con frecuencia de la policía a un tercero que no tiene nada que ver con la institución policial es, digamos, grafica con absoluta claridad la degradación, la peor crisis institucional en el que se encuentra en este momento, lamentablemente nuestra Policía Nacional. Estaba intentando hacer un recuento cuando la policía estuvo en una situación similar a la que estamos ahora, y Fernando, ni siquiera en la época más dura del terrorismo, en los 80, en los 90, ha estado tan sometida a una organización criminal como la que ahora estamos observando. Sin duda que durante los 90, con Montesinos, en el gobierno de Fujimori, también por supuesto tuvo momentos bastante oscuros, épocas aciagas, pero sin embargo, a la actual claramente fue sometida, fue convertida en un instrumento por parte de una estructura criminal encabezada, dirigida por el entonces presidente Pedro Castillo. La crisis es tan grande, Fernando, que abarca, yo diría, toda la institución y especialmente al alto mando de la Policía Nacional, porque claro, estamos ahora frente al comandante general, al general Alfaro, que para ascender, para convertirse en teniente general y en comandante general de la Policía Nacional, decidió ponerse al servicio, según la hipótesis fiscal, decidió ponerse al servicio de una organización criminal. Porque claramente, de acuerdo a lo que se encuentra en la carpeta fiscal, él aceptó condiciones que no son propias de una institución, que no son propias, que no son requerimientos, digamos, comunes que hace un presidente o personajes cercanos al presidente para cumplir funciones. Claramente se sometió a las reglas de juego de esta estructura criminal, insisto, de acuerdo a la hipótesis fiscal. Entonces, no solamente estamos con un comandante general que decidió, como digo, someterse a esta estructura criminal, sino también estamos frente a el subcomandante o al jefe del Estado Mayor, es decir, el número 2 de la policía, también investigado, procesado
por asesinatos vinculados al Escuadrón de la Muerte y también por actos de corrupción, que es la venta, la sustracción ilegal de combustible de la policía. Y el número 3, el inspector general, también fue puesto por Pedro Castillo, sabemos también con condiciones similares a las que colocaba a generales en puestos clave. Recordemos ese pedido que hizo el abogado de Pedro Castillo con un escrito firmado por Pedro Castillo para que sancionen y den de baja ipso facto al coronel Colchado. Ese es el encargo que tenía que cumplir el inspector general. Entonces, el alto mando policial, el comandante general, el jefe del Estado Mayor y el inspector general están absolutamente cuestionados, y creo que la presidenta Boluarte, en su condición de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, tiene que tomar una decisión absolutamente radical. Pero la crisis, Fernando, no termina allí, no termina con el cuestionamiento al alto mando de la policía. Recordemos que estamos todavía con estos generales que ascendieron pagando hasta $40.000 por sus ascensos. Todavía están en el escalafón de generales. Entonces creo que necesitamos tomar una decisión absolutamente clara, radical, y un cambio generacional. Hay muchos coroneles de la Policía Nacional absolutamente íntegros, muchos de ellos forman parte precisamente del equipo especial, y lo que necesitamos es que nuestra Policía Nacional se haga cargo de los problemas de inseguridad, del crecimiento, del desborde de la criminalidad organizada, y no sigan sometidos a estructuras criminales, a la corrupción en el poder, a organizaciones que bajo el rótulo de partidos políticos lamentablemente siguen convirtiendo en chacra a instituciones tan básicas como es nuestra Policía Nacional. Estamos ante la eventualidad de que se repita lo que pasó cuando usted era ministro del Interior, que tuvo que dar de baja a varios oficiales generales para nombrar a un comandante general íntegro y competente. Bueno, Fernando, digamos, eso fue un primer paso necesario que se dio en circunstancias distintas, ojo, con motivaciones distintas, pero había que tomar también decisiones importantes, drásticas, y eso es lo que se hizo. Y creo que a esa decisión debió haber seguido un proceso de reforma en la que la policía entonces se había comprometido. Por ejemplo, se debió haber seguido con la decisión que tomó el presidente Sagasti de trabajar con gerentes públicos civiles de servir en la administración de las grandes unidades ejecutoras de la Policía Nacional, que es ahí donde se gesta la corrupción. No se ha hecho esa reforma. No se hizo esa reforma. Se debió haber trabajado, por supuesto, en el proceso de formación de las escuelas de la Policía Nacional, en los procesos, en los sistemas de especialización, etcétera. Es decir, se trabajó en el documento de bases, en efecto, pero se quedó ahí, en el documento de bases de un proceso de reforma, y creo que ahora es absolutamente indispensable que tomemos la decisión de tomar decisiones, darle una comandancia íntegra a nuestra Policía Nacional y retomar ese proceso de reforma. Esta comandancia no puede ser ejercida por ninguno de los tres más altamente ubicados en el escalafón. Yo no ni creo... el inspector general, ni el comandante general. Fernando, yo no creo que la Policía Nacional se merezca ser representada, uno, por un personaje como Alfaro, que se vendió a una estructura criminal, por un subcomandante o jefe del Estado Mayor que tiene procesos por ejecuciones, por asesinatos y por corrupción, por sustracción de combustible, y por un otro general que fue puesto de acuerdo a los informes de la Fiscalía para sancionar y dar de baja al coronel Colchado porque estaba investigando a Pedro Castillo y a su estructura criminal. Creo que es necesario un cambio generacional, y esa decisión tiene que tomarla la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ahora, el ministro del Interior ha sido también un alto jefe de la Policía Nacional, el señor Romero. Sí, en efecto, ha sido comandante general de la Policía Nacional, y ahora está con el cargo de ministro del Interior, y sin duda que él conoce perfectamente lo que está pasando al interior de la policía, y creo que él tendría que comprometerse precisamente a dar esos primeros pasos de tomar la decisión de hacer este cambio generacional. O sea, no podemos seguir observando a generales que han comprado sus ascensos. No, tiene que decidirse. Desde el momento que uno hace algo ilegal de ese tipo, ya tiene un flanco abierto, y es una persona que será manipulado por alguien. Exactamente. Entonces se necesita la decisión política
para empezar ese cambio generacional y empezar a trabajar con el documento que la policía y durante el gobierno de transición presentaron como una propuesta de reforma institucional. Es una propuesta que ha sido trabajada con la propia policía y el gobierno de transición. Creo que ahí están, digamos, los elementos más importantes que nos permita recuperar a la Policía Nacional y que se encargue, que nos ayude a enfrentar, a combatir el problema de la criminalidad y no situaciones tan ignominiosas como las que estamos viendo ahora. Algo que sorprende es que una persona sin experiencia en el sector, que ha venido al Perú con antecedentes penales en España para hacer tráfico de tierras, haya dado un salto a tener acceso al presidente de la República y a desarrollar una relación con el señor Alfaro, que de una manera que no logro entender, la ha negado, ha mentido, sabiendo que había muchos indicios, hasta regalos de zapatos. Hay fotos de los zapatos que han recibido de regalo que han sido incautados. Podemos quizás leer el documento, lo que dice la Fiscalía. Respecto a lo revelado, luego de que el general Alfaro fue designado como comandante general, tengo conocimiento de que Jorge Hernández, el español, lo felicita y en base a eso le regaló a dicho general su uniforme completo e incluso el general Alfaro le envía por mensaje vía WhatsApp la talla y modelo de los zapatos y Jorge Hernández los compra en una tienda que se encuentra alrededor del parque ubicada cerca del complejo de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía. ¿Tiene antecedentes que esté dando su talla de zapato el jefe de la policía a una persona impresentable como es el español? Bueno, tenemos otros WhatsApp, ¿no? Otras declaraciones del testigo, pero estamos ante una situación realmente sorprende cómo ha podido ser tan poco inteligente. Están las fotos de los regalitos, zapatos sofisticados que le regala el español para felicitarlo por los hombres. ¿Cómo si él ha hecho todo eso? Niega que lo conocía, si habían WhatsApp y fotos de su participación en el cumpleaños. Sí. Explíquenos en qué cabeza cabe mentir de una manera tan torpe. Fernando, después de la lectura de las 83 páginas de esta resolución judicial con el que se ordena el allanamiento de la vivienda y las oficinas del comandante general en funciones de Alfaro y también de Llerena, del anterior, uno inevitablemente saca dos conclusiones. La primera, que el ministro del Interior de facto era el español. El ministro del Interior de Pedro Castillo era en realidad el español, porque este español era el que designaba a los comandantes generales, o los generales que querían ascender se acercaban a él a pedirle ese favorcito. También vemos que el español era quien definía quién iba a ser el director general de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, o de la Dirección de Inteligencia de la Policía, o los directores de las unidades ejecutoras de la Policía ¿Cómo ha obtenido tanto poder un delincuente de poca monta? Claro, entonces la segunda conclusión, Fernando, tiene que ver precisamente cómo es que la Fiscalía, los equipos especiales, llegan a este detalle de la información y de la relación de este español con el comandante general, con el general Alfaro. Claramente, el español se acogió a la colaboración eficaz, porque los detalles de la información salen básicamente, y las comunicaciones entre Alfaro y el español pueden salir solamente de una de las partes comprometidas. Entonces, probablemente Alfaro no contaba con que el español se acogiera a la colaboración. Estamos poniendo en nuestra pantalla parte de los chats también en las que se ve efectivamente la influencia que este señor español tenía, ¿no? Claro, entonces... Ahora, ¿cómo explica usted? ¿Qué hipótesis maliciosa ha podido elaborar usted para que haya... Porque no era pues Montesinos. No era Montesinos. ¿Cómo ha podido en tan poco tiempo tener esa influencia sobre Pedro Castillo? Porque eso dependía todo. La gente percibía que tenía la oreja de Pedro Castillo y en consecuencia le hacían caso los jefezazos de la policía. Claro. Pudo haber pasado, Fernando, lo mismo que ocurrió con este empresario de la Casa de Zarratea. Personajes de ese tipo, empresarios de ese perfil, se le acercaron con mucha facilidad después de la primera vuelta o inmediatamente después de la segunda vuelta a Pedro Castillo. Y Pedro Castillo, que también genéticamente ya estaba malogrado porque él pensó inmediatamente en armar su estructura criminal para aprovecharse de los fondos del Estado. En ese modus operandi es posible también que el español se haya acercado exitosamente y haya recibido el encargo
de armar el brazo operativo de esta estructura criminal para hacer lo que tenía que hacer, para hacer lo que hizo en la Policía Nacional. Entonces, Pedro Castillo dejó al español que hiciera lo que hizo en la policía y en el sector interior. Por eso es que yo digo de que leyendo las 83 páginas de esta resolución judicial, claramente Pedro Castillo designó al español como el verdadero ministro del Interior. De acuerdo. Ahora, dígame, ¿qué papel han jugado otros personajes de este esquema, de esta nebulosa? Uno de ellos es el señor Barba. Sí. Él, recordemos que es un oficial retirado de la Marina que había estado implicado en el caso Business Track, o sea, ya había tenido que ver con digamos, era un oficial ilegales. en retiro de la Marina que tenía bastante experiencia en temas de inteligencia y de espionaje, no muy santos, como el caso de Business Track. Entiendo que, de acuerdo a la lectura de la carpeta fiscal, es él uno de los agentes especiales que brindó información importante para develar toda esta estructura operativa de este brazo criminal. Nuevamente, es el perfil que buscaba el español para cumplir con sus objetivos o con los encargos que le dio Pedro Castillo, de armar estructuras paralelas a la inteligencia, usando fondos de los órganos de inteligencia para hacer esta contrainteligencia, para hacer el espionaje, para utilizar o para comprar equipos sofisticados y realizar la tarea sucia que le encargó Pedro Castillo. Entonces, obviamente que era parte de ese equipo que había reclutado, que había convocado el español para cumplir las funciones. Luego hay otro personaje que es el congresista, Cordero Jontay, de Fuerza Popular. Hemos escuchado a su abogado hace poco, negando naturalmente ninguna responsabilidad de su defendido, pero el señor Cordero ha jugado un papel muy extraño aquí, ¿no? Nuevamente, si revisamos esta resolución judicial, este congresista y Barba viajan a Panamá por encargo del español para comprar el equipo. Entonces, nuevamente, quien hace el papel de director, quien hace el papel de ministro del Interior de facto, es el español ordenando, coordinando para que viajen estos dos personajes a hacer compras de ese equipo, ¿no? Entonces, obviamente que formaban parte de esta estructura. Y, Fernando, yo estoy escuchando a algunos comentaristas y en algunos medios en el sentido de que intentó formar este grupo de contrainteligencia, que el español pretendió formar, pero no es así. Lo formó, actuó, y claramente está señalado en estas resoluciones. Es decir, no es que haya intentado formar. Tal vez intentó comprar el equipo, de acuerdo, pero formó la estructura criminal. El brazo operativo estaba en funciones. Tan en funciones que seguramente ahora se va a develar cómo es que se le ayudó a fugar al exministro Silva. Seguramente que vamos a enterarnos ahora quién ayudó a fugar al exministro Silva. ¿Y dónde está Fray Vázquez? ¿No? ¿Y dónde está Fray Vázquez? Hay especulaciones sobre eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, creo que los que están involucrados en este brazo operativo no contaban con que el principal actor, alias el español, iba a pasar exactamente. Bueno. Entonces, bueno, ahora los que están involucrados en esto, más allá de su condición actual, tienen que estar bastante nerviosos. Por lo que dice usted, no es dable que el señor Alfaro pueda seguir siendo comandante general de la policía. Hasta el momento no se ha anunciado una decisión, ya van como 12 horas. Fernando, no hay forma de que continúe una persona que se arrodilló ante una estructura criminal y jurando lealtad a esta estructura criminal. No hay forma. No se puede tolerar. Es ignominioso para la Policía Nacional. Bueno, vamos a ver qué nos anuncia. Estamos a la espera de una intervención de la presidenta o del primer ministro para que saquen conclusiones de lo que ha establecido la Fiscalía en el auto que ha conducido al allanamiento, tanto del domicilio del comandante general de la policía como el de su oficina. Rubén Vargas, muchísimas gracias por su presencia acá esta noche y por ilustrarnos con el amor que usted tiene a la policía y con el conocimiento que tiene, exigir que haya severidad y una reforma que impida que una cosa de ese tipo pueda producirse nuevamente. Gracias por su... Fernando, solamente te quito un segundo. Es necesario que esta decisión la presidenta la tome hoy, porque no podemos tener una policía sin un comando mientras en las calles se estén asesinando por un celular. Necesitamos una policía con una dirección, con un oficial, con un general íntegro, y obviamente que eso pasa porque se decida hoy.
no podemos esperar más. Muchas gracias y muy buenas